Pruebas para software, pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra. Aunque las metodologías ágiles consideran esta clase de pruebas en etapas tempranas como a veces una inversión de tiempo innecesarias, pueden evitar fallas posteriores que signifiquen, por el contrario, una inversión mayor de tiempo. Las pruebas de caja blanca se encaminan directamente sobre lo que es la lógica del sistema. Dentro de las pruebas de caja blanca podemos tener la cobertura del camino básico, cobertura de sentencias, cobertura de decisión de condición y condición múltiple. Las del camino básico nos permite analizar las posibles rutas que puede seguir nuestro usuario al utilizar nuestro software. Las de sentencias se encaminan a aquellas estructuras del sistema que pueden dar errores, ya sea por datos de alimentación o por salidas. Las de decisión nos permiten analizar el desempeño de nuestro sistema de acuerdo a las decisiones que vaya tomando nuestro usuario. La cobertura de condición realiza la evaluación de ambos lados de la variable booleana, tanto verdadero como falso, de las sentencias que componen el sistema. De las de condición, la cobertura de condición múltiple, para cada decisión se deben evaluar todas las combinaciones de las expresiones booleanas. En este sistema, la prueba de caja blanca que se aplica o que apliqué fue la de cobertura del camino básico. La prueba de caja blanca aplicada al catálogo de cuentas por pagar es el de camino básico. Lo primero que tenemos que hacer es generar el grafo del flujo del sistema. ¿Cuáles son los posibles flujos que puede seguir cuáles son los posibles caminos que puede seguir nuestro usuario? Puede ingresar al registro de gastos, al formulario de gastos por comprobar, al formulario de comprobación de gastos, autorización de reembolsos, de registro de reembolsos, devolución de sobrantes, o bien a la comprobación de caja chica. Es decir, puede tomar 8 caminos, y dentro de estos 8 caminos, 7 lo van a dirigir a la carga del formulario. El octavo lo va a sacar del sistema. Se aplica se calcula la complejidad ciclomática del grafo, que nos va a dar un resultado de los escenarios que debemos probar. En este caso son 7. De los escenarios probados, solamente tuvieron fallas o faltas aquellos que no han sido elaborados. Por ejemplo, si ingresamos gastos, se nos debe mostrar el formulario de gastos. La funcionalidad es correcta, se nos muestran los gastos de los que podemos disponer. El siguiente módulo tenemos gastos a comprobar, igual por barra de direcciones. Se nos muestra el formulario de gastos a comprobar, y el que está en construcción, comprobación de gastos. Que también está disponible. Si deseamos ingresar a autorización, reembolsos, no nos va a mostrar formulario porque todavía no está elaborado, al igual que el resto. Estos resultados se plasman en la tabla de los escenarios. El error 404 de página no encontrada.
Ahora bien, específicamente en el caso de caja negra, que ya se aboca más a la funcionalidad del sistema, a lo que realmente ve nuestro usuario, una de las pruebas que me llamó más la atención es la de equivalencia de partición, que fue la que apliqué en el formulario de gastos a comprobar. De acuerdo al diccionario de datos de este formulario, en primera instancia, la fecha debe ser tipo date, es decir, debe tener día, mes, año y horas. Los valores numéricos deben de tener cierta longitud, por ejemplo, hasta un máximo de 20 caracteres, las cadenas de texto de 255, los párrafos de descripción hasta 500 caracteres, la sucursal, el ID de beneficiario y otros datos deben ser numéricos. Cuentas tanto de origen como de destino también deben ser numéricos, pero lo que está sucediendo es que al realizar las pruebas en el formulario gastos a comprobar, hacemos agregar nuevo, agregamos por ejemplo al número de cuenta, por ejemplo este texto, en número de cheque agregamos un texto, cuenta destino, agregamos otro texto, el monto igual otro texto. Y bueno, existen validaciones más dinámicas, que por ejemplo si nosotros escribiéramos una cadena de texto como la que acabo de escribir, pues el formulario la borraría en automático y no nos permite ingresar hasta que ingresemos valores numéricos. Por el momento esta validación no la he implementado, pero si nosotros le damos a agregar, si el sistema está haciendo la validación correcta, estos campos que solicitan números deberán de regresarnos algún tipo de error o enviarnos alguna información de que esto no es posible. Al hacer clic en agregar, esperamos algunos segundos y pues vemos que el sistema, aunque no se bloquea, pues tampoco nos dice qué está pasando. No nos informa si almacenó el registro, no nos informa dónde está el error, no nos dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En la documentación de Laravel, dentro del apartado validación, podemos profundizar sobre el sistema que utiliza Laravel para validar los campos de los formularios. No vamos a entrar mucho en ello porque pues se extendería bastante el video. Vamos a utilizar en Laravel, en el sistema que estamos desarrollando, es el validador. El validador utiliza un array con las reglas que debe de seguir y las aplica al request, es decir, a los datos que recibe desde el formulario. Aquí estoy señalando dónde está el error. En ocasiones puede ser un punto y coma, puede ser una coma. Aquí el problema fue este signo de puntuación, que debe ser cambiado por lo que le llaman en algunos momentos le llaman la pipeta. Separa las validaciones. Aquí le estamos diciendo que dentro de las reglas que se deben de seguir es que, por ejemplo, la fecha de creación debe ser requerida, el ID de sucursal debe ser requerido con una extensión máxima, una longitud máxima de 50 caracteres, cuenta bancaria debe ser requerida con un tipo numérico. Bien, entonces en primera instancia lo que queremos es que la cuenta bancaria sea requerida y que sea numérica, el número de cheque sea requerido y sea numérico, el ID del beneficiario sea requerido y sea numérico, el monto
sea requerido y sea numérico. Vamos a agregar posteriormente la longitud. ¿Por qué? Porque las cuentas bancarias normalmente son de 16 dígitos. Una vez corregido los errores, guardamos los cambios y volvemos a ejecutar el formulario. Montamos la misma prueba, agregamos la fecha de alta, la sucursal, un número de cuenta, le colocamos un texto sin sentido. El tipo de operación, bueno, ya lo seleccionamos como cheque. Aquí agregamos igual otro texto. En cuenta destino otro texto y monto. Ahora, al agregar, nos debe de retornar, como lo vemos en la esquina superior derecha, que debe ser un número. El número de cheque debe ser un número y el monto debe ser un número. Ahora bien, si además deseamos que nuestra cuenta o nuestros números de cuenta tengan una longitud de 16 dígitos, también lo podemos incluir. Entonces agregamos el modificador digits de 16 y en cuenta destino digits de 16. Guardamos cambios y ejecutamos nuevamente el formulario. Bien, ya tenemos nuevamente lleno nuestro formulario. Aquí tenemos ya un número de cuenta con 16 dígitos. Tenemos el número de cheque o referencia. La cuenta o destino la tenemos con texto. Y el monto ya lo tenemos numérico. Vamos a darle clic en agregar. Y nos dice cuenta destino. Cuenta destino debe ser un número. Y debe de ser de 16 dígitos. Entonces, este número de aquí vamos a dejarlo ahora con esos dígitos, son 11 y aquí sí ya llevamos 16. Le vamos a dar clic en agregar, aunque este es numérico y este también. El primero, número de cuenta de la sucursal, no cumple con el requerimiento de 16 dígitos. Al hacer clic en agregar, nos dice que la cuenta bancaria debe ser de 16 dígitos. Entonces ya las validaciones ya las está haciendo la función validator de Laravel. Aquí agregamos nuestros 16 dígitos, le hacemos clic en agregar y el registro ha sido almacenado correctamente. Las reglas de validación ya son las correctas, ya el formulario ya está funcionando adecuadamente. Vale la pena hacer la observación que muchas veces damos por hecho que nuestro usuario va a usar el formulario tal como nosotros nos lo imaginamos, y en la práctica no es así. Debemos evitar que nuestro usuario se pierda dándole esta clase de información para que corrija las posibles fallas que pueda tener en su camino.